Gido, 7 misiles impactaron en Netanya anoche. No en campos abiertos donde no había nada que destruir. No en el mar donde el agua absorbe el impacto sin consecuencias para nadie. 7 puntos de impacto confirmados dentro de una de las ciudades más protegidas de Israel, una ciudad que tiene sobre ella una de las coberturas de defensa aérea más densas del país. Y el gobierno israelí, con acceso a cada detalle de lo que fue golpeado y por qué, no está diciéndole a su población nada de eso, nada. Esta no es una historia sobre misiles, es una historia sobre un techo. Y anoche Irán lo encontró. Netanya está situada 30 kilómetros al norte de Tel Aviv, con una población de 221.000 personas y una posición geográfica en el corredor costero que la hace mucho más que una ciudad de tamaño medio. Alberga la Bolsa de Diamantes de Israel, que procesa miles de millones de dólares en comercio anual y que es uno de los centros del comercio diamantístico mundial. Líneas eléctricas críticas que suministran energía a una porción significativa de la costa central pasan por su territorio. Los principales centros de telecomunicaciones que sirven a la región norte de Tel Aviv operan desde sus instalaciones. Los corredores de transporte más importantes de la costa norte cruzan la ciudad en múltiples direcciones. Cuando golpeas Netanya, no estás golpeando una ciudad con el impacto limitado y contenido que ese término sugiere. Estás cortando los cables que mantienen unida la economía costera de Israel, los nodos de infraestructura que conectan sistemas que dependen unos de otros. Irán sabía exactamente qué estaba atacando y por qué este objetivo tiene consecuencias que van más allá de los daños físicos inmediatos. A las 11:47 de la noche, las sirenas de alarma aérea desgarraron la ciudad con la misma urgencia que ya se había vuelto parte del ritmo cotidiano, pero que nunca deja de generar la misma adrenalina. Las familias fueron sacadas del sueño. La gente corrió a los refugios en la oscuridad, algunos en pijama, algunos cargando niños, siguiendo protocolos que llevan semanas practicando. Y los residentes que miraron al cielo mientras corrían vieron docenas de rastros naranjas descendiendo desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Y una red de misiles balísticos desplegándose sobre el cielo nocturno en un patrón que quienes lo vieron describieron como diferente a todo lo anterior. No venían de un solo lado, venían de todos lados. El domo de hierro disparó. Los sistemas Arrow dispararon. Rastros blancos de contrails cruzaron la oscuridad mientras los interceptores ascendían a toda velocidad. Algunos misiles explotaron en el aire en destellos brillantes, pero algunos siguieron descendiendo. 7 de ellos alcanzaron el suelo. Aquí está el concepto que explica todo lo que está ocurriendo en esta guerra ahora mismo. El concepto que los análisis técnicos complicados tienden a oscurecer con jerga, cuando en realidad es de una simplicidad devastadora. Gido se llama ataque de saturación y no tiene nada que ver con tecnología avanzada, misiles de nueva generación o capacidades de espionaje sofisticadas. Es aritmética pura, del tipo que cualquier persona puede entender sin formación militar. Si un sistema de defensa puede interceptar 6 objetivos a la vez, disparas 7. Si puede manejar 20, disparas 30. Sigues disparando hasta que el defensor se queda sin interceptores o se queda sin tiempo. El objetivo no es la precisión. El objetivo es el desbordamiento. Y el desbordamiento, a diferencia de la precisión, no requiere sofisticación tecnológica creciente. Solo requiere producir amenazas más rápido de lo que el defensor puede consumir respuestas. El sistema de defensa aérea de Israel funciona en capas diseñadas para cubrir distintos rangos y tipos de amenazas, creando en teoría una red sin brechas que ningún tipo de proyectil debería poder atravesar. El domo de hierro maneja cohetes de corto alcance provenientes de Gaza y del Líbano, los que tienen un radio de alcance limitado, pero que se disparan en grandes cantidades. La onda de David cubre misiles de alcance medio que superan las capacidades del domo de hierro. Arrow 2 y Arrow 3 interceptan amenazas balísticas de largo alcance, el tipo que Irán lanza desde su propio territorio a más de 1.000 kilómetros de distancia. Sobre el papel, cada tipo de amenaza tiene una capa defensiva asignada para manejarlo. En la práctica, cada capa tiene una capacidad de compromiso máxima que no puede superarse sin importar cuánto cueste la instalación. Cada interceptor cuesta entre 1 y 3 millones de dólares, y cada uno que se dispara reduce la reserva disponible que no puede reponerse de la noche a la mañana. Anoche, Irán disparó más misiles contra Netanya, de los que todas las baterías disponibles podían comprometer físicamente al mismo tiempo. No porque el domo de hierro fallara, no porque los operadores cometieran errores, porque el sistema se quedó sin canales de interceptación antes de quedarse sin objetivos. Eso es el techo.
el límite físico e infranqueable de cualquier sistema de defensa que opera con recursos finitos contra un adversario que puede calcular con precisión cuántos proyectiles son necesarios para superar ese límite. Y Irán acaba de mostrarle al mundo con 7 impactos sobre el suelo de Netanya exactamente dónde está ese techo en el caso de una de las ciudades más protegidas de Israel. Ahora viene el número que debería estar en la primera página de cada periódico del mundo en este momento. El número que explica por qué esta guerra no puede terminar bien para quien se defiende mientras la estructura de producción siga siendo la que es. Irán produce aproximadamente 100 misiles balísticos por mes, con una cadena industrial que ha sido expandida durante los últimos años, específicamente para sostener campañas prolongadas de esta naturaleza. Los Estados Unidos, que suministran muchos de los interceptores que Israel usa en su defensa, producen aproximadamente 6 o 7 interceptores del tipo compatibles con los sistemas Arrow por mes a ritmo normal de producción industrial. 100 misiles iraníes por mes contra 6 o 7 interceptores norteamericanos. Léelo de nuevo despacio, porque esa disparidad es el dato central de este conflicto y el que menos aparece en los análisis de los grandes medios. Durante la guerra de 12 días del pasado junio, los Estados Unidos consumieron un cuarto de toda su reserva de interceptores THAAD en menos de 2 semanas, un cuarto del suministro nacional, desaparecido en 12 días. Estamos ahora en el día 28 del conflicto actual. La tasa de gasto no se ha ralentizado, se ha acelerado. Y la brecha de costos hace el panorama aún más oscuro. Cada misil balístico iraní cuesta entre $200,000 y $500,000 producirlo. Cada interceptor Arrow cuesta entre 1 y 3 millones de dólares. Cada compromiso individual, cada vez que un interceptor Arrow es lanzado para detener un misil iraní, le cuesta a Israel entre 5 y 10 veces más de lo que le cuesta a Irán producir y lanzar la amenaza en primer lugar. Esa asimetría no es un detalle técnico, es el mecanismo central de la estrategia iraní. En menos de 28 días de conflicto activo, el gasto en interceptores solo para detener misiles ya en el aire, sin contar los costos operacionales, los salarios del personal, el combustible de los sistemas de radar, ni ningún otro componente del sistema de defensa ha superado los $3,000 millones. Eso es más de $100 millones por día solo para mantener el escudo operativo, no para ganar terreno, no para destruir lanzaderas, solo para detener misiles que ya están en el aire. Irán no está intentando destruir Israel con misiles. Irán está intentando hacer que la defensa sea financieramente insostenible. Y la matemática está funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar. Esta es una guerra económica que lleva la máscara de una campaña de misiles. Desde que este conflicto comenzó el 28 de febrero, Irán ha lanzado más de 600 misiles balísticos y de crucero y más de 2,000 drones en 28 días. Los tipos de sistemas se han diversificado de manera deliberada. Misiles de combustible sólido con guía terminal de precisión, misiles pesados capaces de transportar cabezas de guerra de racimo y plataformas que Irán afirma que maniobran a Mach 8 durante el descenso. Cada nuevo tipo de amenaza obliga a una respuesta defensiva diferente, un protocolo de seguimiento de radar diferente, una configuración de interceptor diferente. La complejidad multiplica el problema de saturación, en lugar de simplemente sumarse a él, porque cada variante nueva consume capacidad de procesamiento del sistema de mando y control, que tiene límites físicos que ninguna inversión puede ampliar de manera instantánea. La geografía de Netanya la convierte en casi un objetivo perfecto para este tipo de operación. Terreno costero plano, sin montañas que interrumpan las trayectorias de los misiles, ni cobertura natural que complique el ángulo de aproximación. Las posiciones de las baterías defensivas israelíes alrededor de la ciudad han sido cartografiadas por Irán a través de años de vigilancia satelital y recolección de inteligencia de señales. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica no adivinó la capacidad de interceptación sobre Netanya anoche. La calculó y luego disparó deliberadamente más allá de ese límite calculado, con el margen exacto necesario para garantizar que algunos misiles llegaran al suelo. Las imágenes de anoche hacen esto visible de manera que no requiere análisis técnico especializado para entender. Se puede observar cómo los interceptores del domo de hierro lanzan en secuencia rápida rastros de humo blanco que ascienden velozmente. Se pueden contar las detonaciones en el aire, donde el interceptor alcanza la cabeza de guerra. Y se puede observar los misiles que siguieron descendiendo, continuando su trayectoria mientras el sistema defensivo estaba completamente comprometido con otros objetivos y sin interceptores disponibles en la cola para alcanzarlos.
El sistema no falló, Guido, se desbordó. La diferencia entre esas dos cosas es enorme, y es la diferencia que el gobierno israelí no está explicando a su población. Guido, las consecuencias regionales de lo ocurrido anoche no son teóricas ni especulativas. Ya están siendo calculadas con urgencia real en las capitales de todo el Golfo Pérsico, en salas de situación que no aparecen en ningún noticiero, pero que son donde las decisiones estratégicas verdaderas se toman. Cada estado con bases militares norteamericanas observó lo que sucedió sobre Netanya, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait. Observaron cómo Irán saturó uno de los espacios aéreos más defendidos del Medio Oriente y confirmó 7 impactos en tierra dentro de la ciudad. Ahora están ejecutando los mismos cálculos para su propia infraestructura energética, refinerías, terminales de exportación, instalaciones de procesamiento a lo largo de la costa del Golfo. Sabiendo que sus sistemas de defensa aérea son menos avanzados y menos multicapa que los de Israel. Irán ya ha golpeado instalaciones petroleras sauditas anteriormente. La cadena de suministro de petróleo global, que mueve el 20% del suministro mundial a través del estrecho de Hormuz, pasa por un puñado de puntos de estrangulamiento que Irán puede alcanzar con sus sistemas actuales. Una campaña sostenida de saturación contra la infraestructura energética del Golfo, usando exactamente la misma doctrina que demostró anoche sobre Netanya, no solo dañaría la región de manera directa e inmediata, enviaría los precios del petróleo a niveles que la economía global no ha visto en décadas. Lo único que previene ese escenario ahora mismo es la decisión de Irán de no ejecutarlo todavía. Después de anoche, ese cálculo se ve diferente en cada capital del Golfo. Israel ahora enfrenta 3 opciones. Ninguna de ellas cierra la brecha de manera significativa. La primera es escalar masivamente la producción de interceptores. Costo, decenas de miles de millones de dólares. Plazo, años, no meses. Esta guerra no va a esperar años. La segunda es ataques ofensivos para destruir la producción de misiles iraníes, antes de que los misiles se lancen. Israel ha estado intentando esto durante 28 días. Los lanzadores de Irán son móviles y están profundamente ocultos. Los resultados han sido limitados. La tercera es saber que algunos misiles van a llegar y redistribuir recursos hacia la defensa civil, el refuerzo de infraestructura y los sistemas de evacuación. Gestionar el daño en lugar de prevenirlo. Cada opción es una versión de pérdida gestionada. Ninguna de ellas cierra la brecha de producción ni revierte la simetría de costos que es el núcleo del problema estratégico. Irán produce 100 misiles por mes. La reserva se repone más rápido de lo que Israel puede agotarla. La presión financiera sobre Israel y los Estados Unidos se vuelve más pesada con cada semana que pasa. Y el daño psicológico de observar docenas de misiles llenando el cielo nocturno sobre tu propia ciudad, de contar los que explotan en el aire y los que no, de correr a un refugio por 30ª vez en un mes. Hace algo que ningún interceptor puede remediar y que ningún comunicado oficial puede deshacer. Rompe de manera acumulativa la confianza del público en que el gobierno puede protegerlos de manera sostenida. Esa confianza, una vez erosionada por la repetición de imágenes de misiles descendiendo sobre ciudades protegidas, no se restaura fácilmente independientemente de cuántos interceptores sean disparados en respuesta. El ataque de saturación sobre Netanya fue la oleada número 32 de la Operación Promesa Verdadera 4 en 28 días, más de un ataque por día cada día durante un mes completo. La frecuencia no es desesperación operacional ni una señal de que Irán está apresurando los ataques, porque teme quedarse sin capacidad. Es una estrategia deliberada y calculada de agotamiento que opera en 3 dimensiones simultáneamente y de manera sinérgica. Agotar la reserva de interceptores hasta niveles donde cada nuevo ataque tenga más probabilidades de penetrar. Agotar el presupuesto de defensa hasta niveles donde el costo político de mantener el gasto sea insostenible. Y agotar la sensación de seguridad de la población hasta niveles donde la presión sobre el gobierno para llegar a un acuerdo sea difícil de resistir. Forzando al gobierno israelí a una elección imposible entre el colapso financiero y el miedo público que ninguna democracia puede gestionar, de manera indefinida sin consecuencias políticas internas severas. Las autoridades israelíes han confirmado respuestas de emergencia a 7 ubicaciones de impacto separadas dentro del área metropolitana de Netanya. No han divulgado qué eran esas ubicaciones. No se ha publicado ninguna evaluación de daños oficial. Fueron los objetivos edificios residenciales, infraestructura eléctrica, corredores de transporte. El gobierno no está diciendo nada,
y ese silencio es en sí mismo una respuesta que cualquier observador experimentado puede interpretar. Si los impactos hubieran sido menores, en terreno abierto, en lotes vacíos, con daño estructural mínimo, el gobierno lo diría de inmediato para tranquilizar al público. Los gobiernos siempre publican las buenas noticias rápidamente. Guido, con el resto, esperan. 7 ubicaciones, sin detalles. La conclusión se dibuja sola. Anoche no fue el ataque más mortífero de esta guerra en términos de bajas inmediatas ni de destrucción física visible. No fue la oleada más grande en número de proyectiles lanzados, Guido, pero fue el más estratégicamente significativo, porque fue prueba de que la red de defensa aérea israelí, con toda su sofisticación tecnológica y todos sus miles de millones de dólares en inversión acumulada, tiene un límite físico concreto y calculable. Prueba de que Irán ha localizado ese límite y sabe cómo superarlo de manera consistente y reproducible. Y prueba de que una guerra librada principalmente a través de la defensa, sin importar cuán avanzada sea la tecnología, no puede sostenerse financieramente cuando el atacante produce amenazas 5 veces más rápido de lo que el defensor puede producir respuestas. 7 misiles alcanzaron el suelo en Netanya anoche. 7 puntos de impacto confirmados dentro de una ciudad protegida por el sistema de defensa aérea multicapa más costoso, jamás construido. Una red que costó miles de millones construir, luchando para mantener el ritmo, con un atacante que gasta una fracción de ese costo por ataque. Esta es la realidad operacional que ambos gobiernos están enterrando metódicamente detrás de informes retrasados, declaraciones técnicas que oscurecen más de lo que revelan y briefings clasificados a los que el público no tiene acceso. La narrativa pública habla de tasas de intercepción exitosas y de capacidades demostradas. Los números reales de interceptores consumidos, costos acumulados y tendencias de agotamiento cuentan una historia diferente. La aritmética de esta guerra favorece al atacante, de una manera que no puede resolverse con declaraciones de confianza ni con narrativas de resiliencia, por más genuina que sea esa resiliencia. Guido favorece al atacante porque produce amenazas a un costo mucho menor del que cuesta defenderse de ellas. Hasta que algo cambie de manera estructural en el lado de la producción de interceptores, en el lado del financiamiento de la defensa o sobre el terreno en Irán, eliminando de manera decisiva la capacidad de lanzamiento, los ataques de saturación continuarán, y cada oleada le mostrará al mundo con mayor claridad dónde están los límites de los sistemas más caros jamás construidos para defender una población civil. Netanya fue la prueba más visible hasta ahora. La pregunta que nadie en los estados mayores israelí o norteamericano quiere responder en público es cuál es la siguiente ciudad en la lista de cálculos iraníes.